Vamos a repasar rápidamente las transformaciones geométricas, en este caso en el plano. Me voy a centrar en dos: las transformaciones isométricas y las transformaciones isomórficas. Las transformaciones isométricas conservan las medidas de los lados y de los ángulos de las figuras. No solo conservan esas medidas, si uno se pone a analizar se va a dar cuenta que conservan también su perímetro, la medida de su área, bien, porque a través de las transformaciones isométricas, como la traslación, la rotación, la simetría central y la simetría axial, obtengo figuras congruentes. En cambio, en el caso de las transformaciones isomórficas, que son aquellas que conservan la forma original, pero no la medida de sus lados, obtengo figuras semejantes. Las transformaciones de este tipo que nosotros vemos son la homotesia y la semejanza. Por ejemplo, vamos a representar un triángulo rectángulo en este caso, y vamos a hallar su simétrico con respecto a un punto. Vamos a hacer una simetría central, por ejemplo con respecto al punto D. ¿Cómo hacemos esta transformación si trabajamos con lápiz y papel? Bueno, lo primero que vamos a hacer es trazar las rectas que pasan por los vértices y por el centro de simetría. Así me va a quedar la recta CD, la recta AD y la recta BD. Una vez que tengo las rectas determinadas, voy a hallar la distancia de cada uno de los vértices al centro de simetría. Para eso voy a dibujar segmentos para obtener su medida. En este caso el segmento Y es el que representé y esta es su medida. Esa misma medida la voy a trasladar sobre la misma recta, pero superando el punto D. Así, por ejemplo, la longitud de este segmento es 1.56. Este punto E es la imagen del punto C por la simetría de centro D. Repito el proceso con un vértice más, ustedes lo harán con los tres. Voy a primero a tomar la distancia entre el punto A y el centro de simetría, que es D. Me determina el segmento K y voy a representar esa misma distancia superando el punto D. A partir de D, la distancia es 4.66, ok, y la voy a trasladar sobre la misma recta. ¿Ven? Repetimos el proceso para el vértice B, obtenemos la imagen del punto B a través de la simetría de centro D. Sobre esta recta va a quedar. Para evitarnos el trabajo, ya directamente voy a hallar el simétrico de este triángulo con respecto al punto D. Fíjense cómo concuerdan los vértices que obtuve por la simetría con los vértices que obtuve conservando las distancias. De la misma forma, ustedes obtendrán, repito, el simétrico de B con respecto al punto D, que es B'. Bien. ¿Qué pasa si lo que quiero encontrar es el simétrico de este triángulo, pero con respecto a un eje? Represento primero la figura. Vamos a hacer ahora una simetría axial.
Así que además de la figura necesito un eje de simetría que va a ser una recta. Por ejemplo, vamos a tomar esta recta, ¿sí? Lo primero que tengo que recordar es que la distancia de un punto a una recta es el segmento perpendicular a la recta, ¿sí?, que tiene por extremos el punto dado y el punto de intersección del segmento con la recta. Así que lo primero que voy a hacer es trazar las rectas perpendiculares al eje que pasan por los vértices del triángulo. Vamos a ver acá, perpendicular. Ahí está la primera perpendicular a la recta eje que pasa por el vértice A, y repito el proceso para los otros vértices. ¿Ven? La distancia de cada vértice al eje es el segmento que une el vértice con el pie de la perpendicular, ¿sí? Para no equivocarme, en este caso lo que voy a hacer primero es determinar el punto de intersección de las rectas para que no haya errores en la medición. ¿Ven? Ahí me da el punto de intersección de las rectas con el eje de simetría. Ahora sí represento los segmentos. Estos segmentos que son perpendiculares al eje son las distancias de los vértices al eje. ¿Y qué voy a hacer? Acá tengo que el segmento J es la distancia del vértice A a la recta ED, que es el eje. Esa misma distancia la voy a trasladar del otro lado del eje. Así que voy a trazar el segmento con extremo en F y longitud 4.91 en mi caso. Este punto L es el simétrico del vértice A con respecto al eje de simetría. Repito el proceso. Voy a trazar la distancia de C al eje y luego voy a trasladar esa distancia sobre la recta, considerando la medida del segmento, en este caso 1.45. Y puedo hacer lo mismo con el vértice B, pero para que ustedes vean que obtengo realmente el simétrico, voy a hallar la simetría axial. La simetría axial. Tengo que hacer clic sobre el objeto y clic sobre el eje. Y allí obtengo, fíjense que los vértices que obtuve aplicando la simetría directamente se encuentran en el mismo lugar donde obtuve los simétricos trazando las distancias. Ahora bien, estas transformaciones, tanto la anterior, la simetría central, como la simetría axial, la rotación y la traslación, son movimientos isométricos. Isométricos porque la figura que yo obtengo a través de estas transformaciones es congruente a la figura original. Se conservan las longitudes de los lados, se conservan las medidas de los ángulos y por lo tanto se conservará el perímetro, el área, la medida de los ángulos exteriores, ¿sí? Ahora bien, vamos a borrar todo y vamos a hallar
una transformación isomórfica, es decir, una transformación de una figura en la que se conserve la forma, pero no la medida de los lados. Vamos a volver a representar, en este caso, otra vez un triángulo rectángulo. Voy a establecer un centro y vamos a aplicarle a esta figura una homotesia. La homotesia es justamente una transformación que me permite obtener una figura semejante a la dada. Me dice que haga clic sobre el objeto, en este caso el triángulo, que luego haga clic sobre el centro de homotesia, en este caso el punto D, y luego que coloque la razón de homotesia. Vamos a aplicar una homotesia de razón 2, a ver qué pasa. Clic en el objeto, clic en el centro, razón 2. Miren lo que pasó. Obtuve un triángulo rectángulo semejante al anterior. Semejante porque se conservan los ángulos homólogos, es decir, el ángulo BAC es congruente con el B'A'C', el ACB es congruente con el A'C', B', pero claramente los lados no son congruentes, son proporcionales. Fíjense que si yo miro el lienzo cuadriculado, puedo decir que el lado BC mide 3 centímetros. Bueno, el lado B'C' mide 6. El lado AB mide 2 centímetros, el A'B' mide 4 centímetros. Observen que la razón fue 2 y los lados se duplicaron en medida. ¿Sí? ¿Cómo voy a hallar este homólogo, esta figura semejante al triángulo ABC si estoy trabajando con papel y lápiz? Para hallar el triángulo semejante al ABC a través de una homotesia de centro D, voy a trazar primeramente las semirrectas de origen D que pasan por cada uno de los vértices del triángulo. Bien, semirrecta de origen D que pasa por el vértice A, semirrecta de origen D que pasa por el vértice B y semirrecta de origen D que pasa por el vértice C. Luego vamos a tomar la medida de los segmentos determinados por el centro de homotesia y cada uno de los vértices del triángulo. Vamos a hacer estas rectas punteadas para facilitar la construcción, para que sea más clara la construcción. Dijimos que vamos a tomar la distancia entre el centro de homotesia y cada uno de los vértices, así que yo voy a trazar los segmentos. Esta misma distancia del centro de homotesia al vértice se va a duplicar con relación a la figura semejante. ¿Por qué? Porque la razón es 2. Es decir, que si la distancia del centro de homotesia al vértice la llamo 1, ¿sí? La distancia del centro de homotesia a la imagen va a ser el doble, porque la razón es 2. ¿De acuerdo?
Si ustedes toman después las medidas, van a ver que se duplican. ¿Ven? Acá claramente se ve que I y J miden lo mismo. Lo mismo acá. La distancia de D a C y la distancia de D a C' es el doble. ¿Por qué? Porque apliqué una homotesia de razón 2. Lo mismo pasa acá. La distancia de B a D se duplica al hallar la distancia entre D y la imagen de B. Vamos a hacerlo de cero. A ver. Porque esta construcción la hicimos considerando que ya teníamos el triángulo semejante. Partimos a ver de otro triángulo, en este caso un triángulo cualquiera. Vamos a poner el centro de homotesia acá y vamos a trazar las rectas, las semirrectas de origen D que pasa por cada uno de los vértices. Línea punteada. ¿Ven? Bueno, me queda trazar rectas, no importa, para el caso igual. Voy a aplicar una homotesia de razón 3. De razón 3. ¿Sí? Así que primero que nada voy a determinar la distancia del centro de homotesia a cada uno de los vértices. Esa distancia, en este caso 2.05, se va a triplicar para hallar la imagen del vértice A. Es decir, que a partir de D voy a tomar la medida de este segmento y lo voy a contar 3 veces desde D. ¿De acuerdo? Vamos a trazar un segmento acá con la medida. .05. Ahí fíjense que dupliqué la distancia, pero como dije que la razón es 3, tengo que volver a repetir el proceso. 2.05. El punto F es la imagen o el transformado del punto A través de la homotesia de centro D y razón 3. Hacemos uno más. Vamos a trazar primero la distancia del centro de homotesia al vértice B y vamos a triplicar la distancia para hallar su correspondiente. A partir de B, la distancia ahora es 2.55. Ven que se lleva sobre la misma recta y vuelvo a repetir el proceso, pero ahora a partir de este punto. Punto 55. No voy a hallar la imagen del otro vértice para no perder más tiempo y voy a aplicar directamente la homotesia para que ustedes vean cómo concuerda. Me dice que seleccione primero el objeto, ahí está, bueno, que seleccione el objeto, en este caso es el triángulo, el centro de homotesia y la razón que dijimos que es 3. A ver qué pasa. Fíjense cómo coinciden las imágenes y después si ustedes toman la distancia de D a C y la distancia de D a C', verán que DC' es el triple de DC. Se triplica.
Sugiero que midan los ángulos homólogos para que vean que la medida de los ángulos se conservan y que hagan el cociente entre la medida de los lados homólogos, ¿sí? A', B' sobre AB, y van a ver que les da lo mismo que A', C' sobre AC, y les da lo mismo que C', B' sobre CB. En todos los casos les va a dar 3, que es la razón de homotesia. Queda en ustedes ahora leer la bibliografía e investigar en construcciones con GeoGebra o en lápiz y papel qué pasa cuando la razón de homotesia es negativa o cuando es fraccionaria, menor que 1, por ejemplo, un medio, de razón un medio, o qué pasa si la razón es 1, ¿qué obtengo? ¿Sí?